Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esta es la palabra del Señor, amados hermanos, para darle base fundamental desde el carácter bíblico a nuestra serie Jesús y el juicio en su contra. Esa es la serie que vamos a ver a lo largo de estos domingos, propiamente aprovechando que para finales del mes de marzo pues estaremos con un hermoso tiempo reflexionando sobre las 7 palabras. El 29 de marzo pues propiamente ese día viernes, sobre las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, hablando después de 2 días más sobre el culto de resurrección. Así que vamos a irnos preparando. Todo esto va a ser parte de la base que a usted le va a permitir siguiendo domingo a domingo esta serie y llegar a culminar al final del mes con aquella maravillosa mañana de victoria cuando Cristo Jesús resucita de entre los muertos, y eso realmente es la victoria que tú y yo tenemos que seguir profesando. Amén. Entonces vamos a ver a lo largo de esta serie a Jesús y todo el desarrollo de un juicio en su contra. Y vamos a conocer a la luz de la palabra de Dios realmente en qué se basa el juicio, cómo se desarrolló el juicio y en qué terminó el juicio. Vamos a empezar en esta mañana haciendo una introducción muy breve, de manera transversal, para los 4 temas. De esa manera usted va a recibir contexto, va a recibir también de manera muy somera también, no vamos a entrar a una introducción muy larga, la idea conceptual de lo que va a encontrar a lo largo del desarrollo del juicio en contra de Jesús. Y es muy paradójico el tema de hablar de un juicio en contra de Jesús, pero lo estamos presentando de esta manera para que usted, a la luz incluso de su propia vida, pueda sacar conclusiones importantes en base a la confrontación que la palabra viva de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. El juicio en contra de Jesús abarca el interrogatorio de un hombre llamado Pilato, propiamente Pilato interrogando a Jesús. Y también podemos encontrar cuál es la conclusión que este hombre, obviamente una figura de autoridad romana, llega a la conclusión de que Jesús no era culpable de los cargos que se le acusaba. Así de sencillo. Y vamos a ver a la luz de la palabra las conclusiones a las que llegaba este hombre. Y todo eso, amados hermanos, está en la palabra de Dios. Asimismo vamos a encontrar los vanos intentos que Pilato hizo para liberar a Jesús, pero viéndose finalmente obligado al final a inclinarse ante los deseos de los judíos y entregarles en este caso a Jesús para la ejecución, si quería seguir en el puesto al cual él había sido designado como gobernador. En este sentido usted va a encontrar una dicotomía, va a encontrar ciertas posturas dualistas, o va a encontrar esa figura híbrida que a veces es muy común hoy por hoy también en los hombres. Entonces, a primera vista usted va a decir que bueno, que era Pilato, pero después usted va a decir, pero ¿por qué hace esto Pilato? Y va a encontrar también al final del día muchas veces que la decisión que tomó Pilato se parece a la misma decisión que tomamos en estos tiempos. En ese sentido, no debemos de perder de vista lo que el evangelista Juan, en este caso el discípulo amado, a través de este hermoso evangelio,
nos ha presentado a lo largo y ancho del Evangelio de Juan, nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ejemplo, veamos lo que dice Juan 1:29. Y voy a avanzar de manera referencial y lo voy a hacer brevemente. Y dice: el siguiente día vio Juan, este era otro Juan, no es Juan el discípulo amado, este era Juan el Bautista, si pudiéramos decir el primo de Jesús, en donde él dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Especialmente también nos habla el evangelista Juan cómo Jesús está presentado como Cordero Pascual y trae liberación a su pueblo. En este sentido, amados hermanos, el mismo Evangelio de Juan en sus primeros versículos, por decirlo así, ya nos da una idea de quién es Jesús. Ahora bien, en cuanto a las instrucciones para la celebración de la Pascua, se especificaba, porque cuando Jesús es llevado a juicio en esa semana fatídica, se celebraba una fiesta, la fiesta de la Pascua, o también la fiesta de los panes sin levadura, que vamos a ir explicando más adelante. Y para la celebración de esa fiesta se especificaba que el cordero del sacrificio debía ser sin defecto. Entonces Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha, el que quita el pecado del mundo. Y el momento que Jesús es tomado preso para llevarlo al juicio era precisamente la época de la celebración de la Pascua. Y podemos darnos cuenta qué característica debería de tener el Cordero Pascual. Vemos acá Éxodo capítulo 12 versículo 5, veamos un poco lo que establece la ley. En esa época, en el Pentateuco, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y para la comprobación, ¿qué se debía de hacer respecto a ese animal, a este cordero, que debería ser perfecto? ¿Qué es lo que debería hacerse según la tradición? Se debía de guardar en los hogares. ¿A quién? A este animal para su comprobación, en el hogar de los israelitas, durante 3 días antes de su sacrificio. En otras palabras, si vemos a Jesús como el Cordero de Dios, si vemos a Jesús que entra en escena precisamente en aquella celebración, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue cuidadosamente observado por más de 3 años en su ministerio terrenal. Fue puesto el ojo, amados hermanos, en cada cosa que hacía, en cada cosa que decía, cómo Él interactuaba en base a las costumbres judías e incluso en base también a las normas del Imperio Romano. Y en ese marco encontramos que Jesús fue cuidadosamente observado en su ministerio terrenal. Durante ese tiempo, el Padre lo había aprobado. Sus discípulos lo vieron en santidad y justicia absoluta, actuar en todo lo que Él hacía. E incluso pudiéramos referenciar las mismas palabras que Judas, antes de morir prácticamente, termina diciendo respecto de quién era Jesús. Y dice Mateo 27:4 en la primera parte: yo he pecado entregando sangre inocente. En la primera parte de este versículo vemos lo que dice el mismo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente, cuando se refiere a Jesús. Y no solamente podemos encontrar esta postura, sino podemos ver algo más. El mismo gobernador romano, a quien los judíos entregan a Jesús, este hombre llega a conclusiones interesantes que las vamos a ir conociendo de acuerdo a lo que dicen los siguientes textos bíblicos. Por muchas ocasiones lo dijo así. Juan 18:38, en la última parte, dice Pilato, y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hago, por más que examino, por más que me tomo el tiempo meticulosamente y veo los hechos, yo no hallo en él ningún delito. Era hablando el gobernador romano respecto de Jesús. Otra porción más adelante, Juan 19:4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. 2 ocasiones. Ahí van 2. ¿Quién decía Pilato? Yo no hallo en él ningún delito.
Los judíos querían que se encuentre algo en Jesús, pero el emperador, en este caso el gobernador romano, no encontraba nada. Más adelante el versículo 6 de Juan 19 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo nuevamente: tomadle vosotros y crucificadle. Pero yo no lo voy a hacer, háganlo allá ustedes, porque yo no hallo delito en él. Amados hermanos, a lo largo del juicio vamos a encontrar esta postura. Y aparentemente, como le digo, no se deje engañar por el corazón de Pilato. No se deje engañar también por lo que aparente ser. Entonces, vamos a encontrar conclusiones interesantes. Así pues, después de haber sido ampliamente examinado, Jesús se encontró que no había ningún defecto en él. En otras palabras, era perfectamente para el sacrificio para expiación de los pecados. En otras palabras, amados hermanos, podemos darnos cuenta que Jesús podía ser el Cordero de Dios que se ofrecería por el perdón y la liberación del mundo, porque en él no se encontró ningún delito. Era perfectamente limpio. Y no lo decía precisamente el pueblo judío, lo decía el gobernador romano. Lo dijo quien lo traicionó. De tal manera, amados hermanos, que esta breve introducción nos va a dar ya la idea de lo que vamos a ir viendo durante 4 domingos consecutivos, incluyendo este. Y le animo, amados hermanos, a que no se pierda. Si usted tiene un compromiso el próximo domingo con el mundo, dígale al mundo: no puedo, mi compromiso primero es con Dios. Y así hasta que usted, amados hermanos, pueda abarcar 100% todo lo que vamos a decir a lo largo de estos hermosos temas. Vamos entonces a pasar de manera inmediata a nuestro primer tema del día de hoy. Y vamos a leer Juan 18, 28 para recordar, porque fue el primer versículo de toda la porción bíblica de la serie. Y dice, recordando nuevamente esta lectura, en Juan 18, 28 lo siguiente: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Quiero que usted, cuando vaya leyendo la palabra, si tiene la oportunidad de anotar, anote, subraye, escriba o grábeselo de tal manera que usted lo pueda pasar después a limpio. Porque hay cosas interesantes en los textos que a usted le van a dar la idea, amados hermanos, de lo que incluso hoy, siendo este primer domingo del mes de marzo, vamos a celebrar la cena del Señor. Y vemos entonces que a Jesús lo llevan de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, dice. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y desde ahí vaya subrayando semejante cosa. Semejante, amados hermanos, no sé, ¿qué sería? Hipocresía. ¿Sí? Es la hipocresía de estos hombres. Y ellos no entraron, ¿quiénes? Pues los que llevaban a Jesús al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El tema, amados hermanos, que vamos a compartir este día basándonos en esta porción es Jesús ante el corazón del hombre. Jesús ante el corazón del hombre. Claro, hay un juicio, tiene que haber alguien a quien se lo está culpando. ¿Quién era el que se estaba culpando de hacer qué? Era Jesús. ¿Quiénes eran los acusadores? Los religiosos, el pueblo judío, que había sido pues obviamente inducido por estos religiosos de aquella época en acusar a Jesús. Entonces en el juicio vemos a Jesús, vemos a un juez que sería en este caso Pilato, vemos acusadores, pero en medio de todo esto, amados hermanos, Jesús es llevado a juicio por lo que hay en el corazón del hombre. Por eso estamos poniéndole a este primer tema, Jesús ante el corazón del hombre. Es el primer paso que vamos a ver a lo largo de la serie. Con ello, amados hermanos, hagamos un preámbulo importante antes de conocer a fondo por qué vemos a Jesús ante el corazón del hombre. Y eso, a pesar de que han transcurrido aproximadamente 2000 años, no ha cambiado. No ha cambiado delante de Jesús. Y lamentablemente muchos de esos corazones siguen estando entre 4 paredes, llamándose iglesia. Posteriormente al informe, que era muy reducido, del encuentro de Jesús con Anás, y luego de una simple mención de Caifás, ¿qué es lo que hace el evangelista Juan? Despliega un completo y preciso relato de lo que vamos a ver respecto al juicio ante el gobernador romano
llamado Pilato. Mucho más detallado que el que encontramos en los otros evangelios, porque debemos de recordar los evangelios sinópticos. Tenemos información paralela que puede encontrarse usted en Mateo, puede encontrar en Marcos, puede encontrar en Lucas. En ese sentido, tras algunos breves intercambios de palabras con Jesús, el gobernador romano llegó a la convicción de que era inocente. Lo decíamos en la introducción de la serie. Juan 18:38, léalo conmigo para que usted ya vaya viendo una conclusión más. Y dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea, para Pilato esta era una locura también, era un juicio de locos. O sea, lo acusan de que en realidad yo lo veo, converso, lo interrogo, lo examino y no encuentro manera de poder acusarlo de algo, de que de repente se comió un pan y no pagó, o de repente no pagó la planilla de luz, o ha evadido el impuesto a la renta. No sé de qué quiere que lo acusen, no encuentro. No hay manera de encontrar, según lo que relata Juan y también los otros evangelistas. E hizo diferentes intentos, hablando de Pilato, por ponerlo en libertad. Sin embargo, según lo que nos registra la palabra, todos ellos resultaron infructuosos, porque chocaron con la firme voluntad de los líderes religiosos del judaísmo de esa época. Y vaya prestando atención ya para que vea que todo se mueve por intereses, y no solo en esta época, sino también en el tiempo donde Jesús fue llevado a juicio. En ese sentido, estos hombres religiosos que estaban en ese momento liderando la religión judía, habían decidido ya la muerte de Jesús por un precio y no consideraban ningún método demasiado reprobable para imponer su voluntad al gobernador. En otras palabras, a Jesús lo queremos muerto. No queremos que le pongas una sanción económica, no queremos solo 10 latigazos, no queremos que nos mandes 10 días presos sin comer. No, queremos realmente ver a Jesús muerto. Desde ahí vaya viendo, amados hermanos, cuál era la postura en el corazón de estos hombres. ¿Cuál era la postura en el corazón de estos hombres? Nos enfrentamos, por lo tanto, a un hecho paradójico según la historia. Un hecho tan paradójico, amados hermanos, que debe a usted y a mí realmente traernos a la alerta. En los tiempos que vivimos no han cambiado las intenciones del corazón del hombre, como ocurrió en aquel juicio cuando Jesús fue llevado delante de Pilato. Un hecho paradójico del que el único hombre perfecto que ha vivido en este mundo, llamado Jesús, fue condenado a muerte como uno de los peores pecadores. Así de sencillo. Por supuesto, el propósito del evangelista, del discípulo amado, de Juan, es presentarnos a nosotros una manera de ver esto a través de una conducción al hecho de que Cristo no murió por sus propios pecados, porque Él era sin pecado, sino en sustitución por ti y por mí, y por todos y cada uno de los seres humanos de toda la humanidad, el cosmos. En ese sentido, la introducción de este primer tema nos lleva a ver ahora de manera amplia a Jesús ante el corazón de los hombres. Jesús, amados hermanos, y quienes estaban acusando eran esos corazones envenenados y llenos de odio y de maldad. Antes de desarrollar, recordemos un poco lo que dice Jeremías sobre el corazón. Jeremías 17, versículos 9 y 10, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Usted se puede preguntar, ¿usted conoce el corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres? ¿Usted conoce su propio corazón? No hay. Según la palabra dice, ¿quién lo conocerá? Nadie. Pero ahí viene el autor, el creador, y dice: yo, Jehová, con puño y letra, firmo y afirmo que soy el que conoce el corazón del hombre, porque dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por lo tanto, al ver a Jesús ante el corazón de los hombres que lo acusaban
ya sabe qué tipo de corazones son los que se habían levantado en contra de Jesús. El corazón del hombre, el corazón del sistema, el corazón, amados hermanos, de la sociedad perversa y adúltera, el corazón de todo aquel que puede aparentar ser bueno, pero en realidad Dios sabe lo que en realidad es esa persona. Por muy compasiva, religiosa, por muy apasionada que pueda presentarse ante los ojos de los hombres, por muy humilde y sencillo, solo Dios conoce y pesa el corazón de los hombres. Y bueno, vamos a ver qué hay detrás de estos corazones. Juan nos dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. En ese sentido, y con esto, la causa de Jesús pasaba a la jurisdicción del poder de Roma. Debemos de recordar que el pueblo judío estaba gobernado por el imperio romano. Entonces habían jurisdicciones, habían ciertas cosas que se le permitía a los judíos en su jurisdicción hacer, y otras que al pasar ya a jurisdicción romana, pues bueno, se iban a imponer las leyes de los romanos, la disciplina de los romanos, los castigos de los romanos. En este sentido, al hacer esta jugada política, en donde los judíos sabían que no podían, no se les tenía permitido a ellos dar muerte a nadie, entonces ellos dijeron, vamos a presentárselo al gobernador. En ese sentido, el invasor gentil y pagano que en aquellos días gobernaba sobre Israel era el que al final del día se le estaba poniendo a Jesús para que ellos lo juzguen y lo lleven a muerte, porque eso es lo que quería en realidad estos corazones perversos. Las razones que llevaron a las autoridades religiosas judías a hacer esto pudieron ser varias. Entre ellas podemos citar la siguiente. Por un lado estaba el hecho de que ellos no querían tener ante el pueblo, o sea, ante todos los judíos, la responsabilidad directa de la ejecución de Jesús. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no podemos borrar que Jesús levantó muertos, que Jesús sanó enfermos, que Jesús levantó al paralítico, que Jesús dio vista al ciego, que Jesús alimentó a miles, que Jesús hizo tantas cosas, liberar endemoniados, enseñar de manera maravillosa, magistral, misericordiosa. Ver a Jesús lo que fue a hacer en ese momento, a poner orden y cada cosa en su lugar. A la mujer la dignificó, a los niños los dignificó, a los hombres los fue ubicando. Hubieron tantas cosas. Por lo tanto, amados hermanos, lo que querían estos religiosos era: yo tiro la piedra y escondo la mano. Voy, en otras palabras, a presentar a Jesús allá, nos lavamos las manos, no es nuestra responsabilidad, son los romanos los que van a matar, en este caso, a ese buen hombre que durante más de 3 años hizo tantas cosas buenas para el pueblo. En otras palabras, esta puede ser una de las razones. Y por otra parte, el tipo de muerte que deseaban para Jesús era la crucifixión. Y no solo por el sufrimiento, no solo por la vergüenza que eso acarrea, ser crucificado. Acuérdense que la política romana establecía que para ir a la cruz tendrías que haber sido no un simple malhechor, sino realmente alguien revolucionario en contra del imperio romano. Entonces el que iba allá no solamente iba a ir por vergüenza para ellos querían algo más, y lo que querían era que a través de ese acto, la muerte de Jesús quedaría como un claro ejemplo de que Jesucristo no era el auténtico Mesías que ellos estaban esperando según el Antiguo Testamento. No era entonces para ellos así si es que Jesús moría en la cruz, porque la ley decía que quien era colgado en un madero era maldito por Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio 21-23 para ver lo que se decía respecto a la cruz. Dice Deuteronomio 21-23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, vemos acá que ellos lo que querían era que al llevar a Jesús a la crucifixión, el pueblo diga: uy, este hombre es maldito, porque Dios dice eso en la palabra, en el Pentateuco, en aquella ley, en aquella instrucción que Dios le dio a Moisés. Por lo tanto, él no ha sido el Mesías. Miren la astucia y donde todo eso se maquina en el corazón de los hombres.
Ahora, en cuanto al pretorio, a donde Cristo fue conducido, se trataba de una residencia, no cualquier residencia, la residencia oficial del gobernador romano. Y vaya viendo lo que viene a continuación. Jesús fue llevado ante Pilato a una hora temprana. ¿A qué hora? Bueno, la palabra lo establece. Y sabemos por la palabra, acuérdese de lo que dijimos la última semana, que la negación de Pedro se da, en este caso, al final de ¿qué vigilia? De la tercera vigilia, o sea, del canto del gallo, galicinio. En ese sentido, cuando Jesús acababa de ser trasladado a la casa de Caifás, donde muy de mañana tuvo lugar una reunión en donde la crema innata religiosa del judaísmo, el Sanedrín, se había reunido y se reunía, amados hermanos, para tratar un asunto que quemaba, y era: ¿qué hacemos con Jesús? Bueno, ya todo estaba maquinado, había planificado todo muy bien el grupo religioso y ya sabían lo que tenían que hacer. La siguiente jugada después de esa reunión era llevarlo a la casa de Caifás, en este caso a la casa del pretorio, a la casa del gobernador, después de la cual, dice, llevaron a Jesús. Dice Marcos 15:1, para ver el tiempo. Muy de mañana, amados hermanos, a primera hora, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús. Quiero que subrayes ahí. ¿Cómo lo llevaron? ¿Ustedes están siguiendo la lectura conmigo? ¿Cómo lo llevaron? No los escuché. ¿Cómo lo llevaron? ¿A quién se lleva atado? ¿A quién se le pone ataduras? A los criminales, amados hermanos, a la gente peligrosa, a la gente violenta. Jesús no era violento. Jesús era, amados hermanos, amor caminando. Y Él estuvo libre siempre, caminando entre ellos, haciendo lo que Él vino a hacer: a restaurar, a sanar, a confortar. Sin embargo, dice la palabra, llevaron a Jesús atado. Y tal vez, amados hermanos, en el español no pudiéramos comprender la dimensión de lo que en realidad, en este caso, Marcos trataba de decir, en qué condiciones realmente lo llevaban a Jesús. ¿Usted cree que a Jesús lo llevaban cómodamente? Venga, Señor Jesús, venga que lo vamos a ir llevando. ¿Cómo habrán sido esas ataduras? ¿Cuántos cocachos ya no habrán habido de antemano? ¿Cuántos maltratos no han habido de antemano? ¿Cuántos insultos no habrán habido de antemano? ¿Cómo psicológicamente tienen que haber estado golpeando? Físicamente han de haber estado martillando. Y dice ahí la palabra: y le entregaron a Pilato. Y aquí, amados hermanos, comenzamos a ver en escena lo que esta gente, en su corazón engañoso, perverso, lleno de odio y de maldad, comienzan a hacer. Los judíos no quisieron entrar al pretorio. No quisieron entrar al pretorio porque entendían en su manera de concebir lo que Dios había expresado en el Antiguo Testamento. Ellos entendían que el contacto con la morada de un gentil, porque este era un pagano, ¿no? Un gentil, un gobernador romano, los haría ceremonialmente impuros. Los iba a manchar, en otras palabras. O sea, ellos se iban a sentir, si tocaban ahí, por ahí el portal, ya eran impuros. Y eso significaba que iban a estar impedidos de comer la Pascua. Ya no iban a poder comer la Pascua. Y aquí, amados hermanos, haciendo un paréntesis muy amplio, sorprende la actitud de estos judíos. Sorprende, amados hermanos, a usted como un estudiante de la Biblia, como un hombre ya nacido de nuevo, como una mujer nacida de nuevo, que tiene ahora la mente de Cristo, que logra comprender y discernir espiritualmente ahora las cosas del reino de los cielos. Dígame si a usted no le comienza a sorprender el comportamiento de esta gente, engañada, por cierto, como muchos en estos tiempos. Sorprende la actitud de estos judíos, porque por un lado tomaban precauciones extremas para evitar la contaminación ritual con el fin de poder celebrar la Pascua. Y al mismo tiempo no tenían reparos en promover un falso juicio que llevara a la muerte a un hombre inocente. ¿De qué hablamos? ¿No se le parece a cierto comportamiento actual de la gente? Rituales, dogmas, leyes,
paradigmas, rudimentos de hombres que comienzan a actuar de esta manera cuando en realidad, ¿de qué sirve un sacrificio si no hay obediencia? Es muy grave cuando la escrupulosidad, amados hermanos, religiosa va de la mano de la criminalidad cruel y sanguinaria. ¿Qué es lo que evidencian estos hombres? Pero también es cierto que este comportamiento típico era parte de los líderes de Israel, porque el mismo Señor ya había condenado en varios encuentros con ellos este comportamiento, y podemos ver lo que dice Mateo 23, 24 al 26. Mira lo que el Señor Jesús le dice a estos hombres con doble moral. A estos hombres le dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué magistral lo que el Señor Jesús le dice, ¿no? Coláis el mosquito. ¿De qué porte es un mosquito, amados hermanos? Eso lo sacamos a ver. Pero sin embargo se traga semejante camello. Más o menos es lo que el Señor le hace ver, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero no, dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. El Señor Jesús ya se los había mencionado varias veces y ellos seguían en lo mismo, porque lo que vemos acá, al llevar a Jesús a la casa de Pilato, y ellos no quisieron entrar porque el temor a contaminarse y no poder cumplir con su ritual. Qué interesante todo esto. Pensaban que la impureza de la que debían huir se encontraba dentro de la casa del gobernador romano. Ellos pensaban eso: no nos podemos acercar. ¿Cuánta gente a través del tiempo ha vivido en tanto fetichismo, amados hermanos? Uy, no puedo acercarme a esa persona, no la puedo tocar, no puedo hacer esto, ese comportamiento errático, antibíblico, amados hermanos. Porque ¿de qué sirve lo externo si lo de dentro está podrido, amados hermanos? Si lo de dentro está muerto, si lo de dentro está contaminado. ¿De qué sirve la apariencia? Al hombre engañamos, porque entre ellos se engañaban fácilmente, pero Dios es el que pesa el corazón. Yo conozco, dice el Señor, el corazón. Y podemos ver, amados hermanos, que ellos no entendían que donde realmente estaba la contaminación era en sus propios corazones. Por eso vemos a Jesús ante el corazón del hombre. Un corazón contaminado, podrido, sucio, envenenado, lleno de odio y de maldad por la dureza de su corazón, amados hermanos. Llevan a Jesús teniéndolo delante, al Salvador, al Mesías prometido. No lo reconocieron, no lo recibieron, le dieron la espalda y no conforme a eso querían verlo muerto. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué dice más adelante? Eso, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué más dice el versículo 22? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice la palabra, ¿qué dice ahí? De dentro salen y contaminan al hombre. O sea, ¿qué parte no habían comprendido? Amados hermanos, ¿qué parte de estos hombres ciegos por la religión? La religión ciega. Al final del día, la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Y todo esfuerzo del hombre por llegar a Dios fracasa. Y la historia lo comprueba hasta el día de hoy, amados hermanos. Si usted quiere esforzarse por llegar a Dios a su manera, creyendo y practicando rituales, como ya el mundo se está preparando para estos próximos días, es fracaso absoluto. Porque aquí se trata de relación. El esfuerzo que Dios hace por llegar a ti. Tú no lo encontraste a Dios, amados hermanos. Dios te encontró a ti perdido. Dios te encontró ahí en la inmundicia. Dios te encontró en la condenación producto de tus decisiones. Y Dios te rescata de ahí. Es la relación por medio de Jesús.
Fue el Señor el que puso a su Hijo en la cruz. Fue el Señor el que ahí permitió que su Hijo estuviera pagando por algo que no le correspondía. Pero era necesario, porque lamentablemente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y se necesitaba de un Cordero perfecto para que pueda limpiar, amados hermanos, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Estos hombres no lo habían visto así. Y la dureza de su corazón, todo lo que en ellos estaba fraguándose, era lo que los había cegado y habían llevado a Jesús, al Cordero inocente, para ser entregado para muerte. Este era un problema típico, amados hermanos, hablando de la ceguera espiritual, producto de lo que había en el corazón de estos hombres viviendo la religión de esa época, en donde el problema típico en ellos. Por eso el Señor se lo denunció más de una ocasión, y consideraban ellos que la contaminación ritual como un asunto mucho más grave que la moral. Ellos veían que lo externo, si tus manos estaban sucias, ya eras inmundo. Para ellos tenía más peso eso que realmente la verdadera contaminación que está en el corazón del hombre. Lucas 11:39 lo voy a referenciar, dice lo siguiente: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ellos no lo estaban comprendiendo desde ese punto de vista. Y es una tragedia, amados hermanos. Es una tragedia cuando las personas dependen del cumplimiento de ciertas observaciones rituales para aliviar sus conciencias ante Dios. Es realmente una tragedia. Tú estás viviendo hoy una religión o una relación. ¿Qué vives en estos momentos? De haber estado en sus enseñanzas, de haber visto sus milagros, de haber escuchado incluso hasta sus mismas exhortaciones, porque Jesús los exhortó por varias veces. A Jesús lo quisieron matar en varios momentos, quisieron apedrearlo de muchas maneras, pero todo se tenía que dar en el tiempo como el Señor lo había establecido. Jesús no vino a morir por una piedra perdida, no. Jesús no vino a morir por un palo en la cabeza. Jesús vino a morir como estaba escrito, como tenía que ser levantado. Y esas eran las profecías que también tenían que cumplirse. Pero en medio de todo esto, ver el comportamiento de estas personas respecto a sus observaciones rituales, en cumplirlas a cabalidad para tener una conciencia aparentemente limpia y descansada delante de Dios, es una tragedia muy fuerte. El problema es que los ritos religiosos no pueden limpiar el corazón. No pueden limpiar el corazón. Y las iglesias de estos tiempos también se han llenado, amados hermanos, de rituales. Y la gente cumple rituales. Amados hermanos, no se trata de ponerte una camisa de fuerza, porque no es una prisión a la cual el Señor te trajo, sino a libertad, a una verdadera relación, a una intimidad con Él, a comunión íntima con Él, a un estilo de vida, amados hermanos, donde tú puedas realmente experimentar el verdadero gozo de la salvación. Y no a vivir esclavo, amado hermano, de paradigmas y rudimentos de hombre. Y siempre lo he establecido, amados hermanos, y no es lejano lo que voy a decir. Para muchas personas hoy es un pecado dormirse en una vigilia. O si la vigilia no es hasta las 6 de la mañana, no es vigilia, no has cumplido delante del Señor. Y así encontramos alrededor nuestro gente que se convierte en piedra de tropiezo y no de edificación y crecimiento para los demás hermanos que tiernamente comienzan a dar sus primeros pasos en la fe. Cuando alguien te hace ver aquello, entonces, amado hermano, dice: algo está pasando. ¿Qué parte no se ha comprendido? Entonces, creo que la palabra nos lleva a ver que muchas veces los ritos religiosos son realmente un problema hoy por hoy, al no darse cuenta que el problema no está en el ritual, sino en el corazón. En el corazón. Lo único que consiguen estas personas que viven en rituales religiosos, en alguna medida, es que las otras personas puedan llegar a tener una buena opinión. Lo decíamos en nuestro estudio de los martes, en ver a Jesús como un modelo de vida de oración, que hay muchas personas que les gusta orar en público, haciendo alarde. Amados hermanos, ¿y de qué me importa a mí que la gente me vea orando si Jesús dice: tu corazón está lejos de mí? ¿De qué sirve andar con una Biblia bajo el brazo si mi corazón está alejado de Dios?
¿De qué sirven, amados hermanos, las apariencias religiosas al final del día si Jesús quiere ver tu corazón postrado y rendido ante Él? Es Jesús el que está, amados hermanos, viendo tu corazón. Jesús veía el corazón de todos esos hombres perversos que lo estaban entregando. Dice Mateo 23, versículo 27 al 28, para complementar lo que dijimos hace un momento. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La gente quiere aparentar delante del hombre, y lo que Dios quiere es que vivas recto delante de Él. Y lo uno te va a llevar a lo otro, sí es cierto, porque una vida de intimidad delante del Señor, amados hermanos, una vida que experimenta el fruto del Espíritu Santo, va a aflorar un buen comportamiento, buenas actitudes, buena correspondencia, responder ante la gente como debe de ser. En medio de eso, amados hermanos, nadie está libre de este tipo de actitudes, ni siquiera dentro del cristianismo que hoy por hoy se profesa vivir. Nadie está libre de ese tipo de actitudes. Una persona puede confiar en que ha recibido bautismo. Mucha gente cree que el bautismo salva. Nosotros aquí enseñamos que el bautismo no salva, por cierto. Mucha gente cree, dice, bueno, ya me bauticé, puedo participar de la cena del Señor, voy a asistir a las reuniones de martes, de los miércoles, de los jueves, voy a participar en las reuniones de mujeres los viernes, de los matrimonios, puedo venir al ayuno, puedo venir a evangelizar, puedo ofrendar, puedo hacer tantas otras cosas. Pero ninguna de ellas, amados hermanos, te va a librar de los pecados. Solo Jesús te libra de los pecados. De nada te sirve, amados hermanos, de nada te sirve hacer rituales para los ojos de los hombres si tu corazón no ha sido rendido a los pies de Cristo. Jesús salva. Jesús salva. Jesús es el Salvador. Jesús es el Redentor. Estos hombres no lo veían así. Estos hombres que tenían miedo a contaminarse al pisar la casa de Pilato, realmente no lo comprendían de esta manera. Solo el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que se produce como resultado de la fe y el arrepentimiento, puede justificar a la persona de sus pecados ante Dios. Caso contrario, amado hermano, usted puede vivir haciendo rituales, muchos rituales. En el tiempo de Jesús había otra secta llamada los esenios también, que era la gente que se purificaba, amados hermanos, como 20 veces se lavaban las manos a cada hora, eran baños, eran pureza, se apartaban de todo el mundo. Uy, que cuidado, me va a contaminar este me va a mirar mal y me va a contaminar. Era un extremo realmente de creer que la pureza realmente es externa. Y en el tiempo de Jesús había muchas de estas sectas, y estos fariseos también estaban ahí con su pedacito también de pureza de doble moral. Y eso es algo, amados hermanos, que caracterizaba a los hombres que habían llevado a Jesús ante Pilato. Ahora, todo esto lo hacían ¿con qué fin? Quiero comer la Pascua. Ay, es que yo no me voy a perder la Pascua. Yo no me voy a perder la Pascua. Yo tengo que participar de la Pascua. ¿Cómo me van a impedir llevando a Jesús y voy a contaminarme la casa de este inmundo pagano llamado Pilato? Jamás. Yo tengo que comer mi Pascua. Eso es todos los años sagrado, como la fanesca que se come los viernes santos. Más o menos usted acuérdese, ¿no? Pobre, no coma fanesca ese día, no es Semana Santa. Y así hay gente que tiene esas tradiciones. Bueno, esas son gastronómicas, pero en este caso era religiosa. Era religiosa. Y aquí hay que aclarar el término Pascua, que no se refiere únicamente a la noche en que se comía el cordero pascual, sino también a la fiesta de los panes sin levaduras, que durante 7 días ¿sí? se celebraba a continuación de la Pascua. En muchas ocasiones, en este caso, estos hombres de la palabra, los evangelistas, se referían en este caso también a estas dos formas genéricas de tomar la Pascua. Por ejemplo, Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se le llama la Pascua. Esa es una manera de ver esta analogía que ellos tenían a sus celebraciones. Dice el mismo doctor Lucas en el libro de Hechos, más adelante,
capítulo 12, versículos 3 y 4, lo siguiente: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Entonces vemos también que el arresto de Pedro se dio en aquellos días de la semana llamada también de la Pascua, o también se la conoce como la fiesta sin levadura, como referencia a Mateo 26, 17, que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bueno, esto es una referencia más que todo también cultural para comprender que estos autores nos pueden presentar la Pascua tanto a la del Cordero Pascual, que se daba en un día, y también la de la semana de los panes sin levadura, también una fiesta, una celebración donde obviamente se comía. Así que lo que le preocupaba a aquellos judíos no era quedar impuros ceremonialmente para poder comer el Cordero Pascual, que ya habrían comido la noche anterior. Acuérdese de la última cena. Ya se había comido, ya eso había pasado. Lo que venía por delante era toda una semana de gran número de comidas, de celebraciones que todavía quedaban en aquella semana pascual. En ese sentido, por eso, en este punto tú y yo debemos preguntarnos si estos judíos estaban preparados para celebrar correctamente la fiesta de la Pascua. ¿Usted qué cree si hoy le tocara a usted responder ante esta actitud o comportamiento negativo de estos hombres? ¿Estarían ellos preparados para celebrar correctamente la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura? ¿Qué cree usted? ¿Estarían bien preparados? ¿Esa era la manera correcta? Porque ellos creían que si lo estarían. ¿Por qué razón? Ellos dicen: yo sí creo que voy a estarlo si no me contamino en la casa de este gentil. Realmente, amados hermanos, eso era cierto. Ellos estaban listos, estaban preparados, estaban purificados. Hay un no muy grande, amados hermanos, más grande que este edificio. Un no absoluto, un no tremendamente grande. No hay manera de que ellos estuvieran en lo correcto. Porque aunque ellos solo se fijaban en ciertas cuestiones externas de su convivencia, Dios mira el corazón. Preguntémonos en esta mañana: ¿qué hay en nuestro corazón el día de hoy? ¿Qué hay? Bueno, Señor Jesús, yo te hago un favor, voy a ir a la iglesia el día de hoy. Bueno, Señor Jesús, hoy voy a leer la Biblia. Bueno, Señor Jesús, hoy voy a agradecerte porque me has dado el pan, porque me has dado la vida. Bueno, Señor Jesús, yo quiero que tú sepas, ¿sí? Y comenzamos a tener altivez en nuestro corazón. Pregúntese si en este momento, amados hermanos, su corazón está acto delante del Señor, sin resentimiento, sin celos, sin odio, sin prejuicios, sin vanidades. ¿Cómo está su corazón? Hoy Jesús está sentado ante su trono de gracia. Y usted está delante de su presencia. Por eso dice el Señor Jesús: acercado confiadamente. ¿Cómo está su corazón? Señor, mira, me vi en el espejo el día de hoy y me veo muy rosadito, me veo muy guapo, me veo unas cuantas canitas, me veo muy bien de salud. ¿Cómo es que el Señor lo ve a usted? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que hay en su corazón? En este día que recordamos, amados hermanos, lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿cómo está su corazón delante de Él? Porque según estos hombres, ellos iban a estar listos, actos para el ritual. Para el ritual si no se contaminaban entrando a la casa de ese pagano. Lo externo nada más. Dios es el que conoce y mira el corazón, y desde esa perspectiva el Señor sabe cómo está el corazón tuyo y mío en esta época, como también sabía y conocía a perfección el corazón de todos los judíos en el tiempo que entregaron a Jesús. Resulta muy difícil, amados hermanos, pensar cómo estos líderes religiosos, ellos estaban pensando en su ritual de la Pascua, que debería de haber tenido actitud para ello, ¿no? ¿Cómo fue que prepararon? Porque a Jesús, amados hermanos, lo arrestan. ¿A qué hora lo arrestan?
¿Usted se acuerda? ¿A qué hora lo arrestaron a Jesús? Ya era de noche, tal vez. Estaban en el Getsemaní, en el huerto, y llega el traidor llamado Judas, que caminó con Jesús y lo entrega, lo besa. Lo besa a Jesús, y esa era la señal para prender a Jesús. Amados hermanos, significaba que había pasado ya la celebración del Cordero Pascual, habían cenado. Así como cenó Jesús con sus discípulos, estos religiosos habían cenado. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que estos hombres hayan podido celebrar durante la noche anterior la cena, cuando al mismo tiempo hacían todos los preparativos para el arresto de Jesús? ¿Usted se imagina toda la contingencia que tuvieron ellos que haber maquinado, haber accionado para poder arrestar a Jesús? Toda la movilización, todo el orden que habían pedido, amados hermanos, a la gobernación romana para que facilite soldados también. Toda la logística tuvo que haber sido preparada, amados hermanos, y eso se llama un plan de trabajo, una hoja de ruta, en donde hay un responsable, donde hay recursos, donde se cumple en el tiempo específico. Si ellos tuvieron la oportunidad de maquinar todo esto, ¿cómo estaba su corazón en el momento de la cena? Imagínense, amados hermanos, todo lo que se tuvo que relacionar la noche anterior a la crucifixión de Jesús, mientras estos religiosos estaban celebrando la cena del Cordero Pascual. Y todavía creían ellos que deberían de seguir celebrando toda la semana, y para eso no había que contaminarse, Pero dicho esto, amados hermanos, debemos recordar también la exhortación que el apóstol Pablo hizo a los creyentes, a los primeros cristianos. Ya Jesús había muerto, ya había resucitado, ya Jesús había ascendido a la presencia del Dios Padre. Ya el evangelio comenzó a expandirse, no solamente a los judíos como tal, sino también al mundo entero. Y ya con iglesias constituidas, después de haber pasado ya algún tiempo de todos estos eventos, el problema seguía siendo el mismo. Y si vamos a leer en esta mañana la carta que Pablo le dirige, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos en Corintios, si tú y yo la estamos leyendo hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz y es presente, y siempre estará en presente, porque nunca pasará. ¿Qué significa, amados hermanos? Que en estos tiempos aún siguen existiendo religiosos, como en el tiempo de Jesús, que fueron capaces de manera tan hipócrita de llevar a Jesús y pedir que haya un juicio en contra de él. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 11, donde se nos afirma que nuestra Pascua es Cristo. Y esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Pero que para poder participar de ella, ¿qué debemos de hacer? De estar limpios de toda la vieja levadura. Amados hermanos, lo que hemos visto hasta el momento es realmente el mayor de los actos hipócritas que en la historia de la humanidad se pudo registrar, de tomar un hombre inocente, de tomar un hombre sin delito alguno, sin culpa alguna, solo por la bajeza y toda la maldad de nuestro corazón, del corazón del ser humano, y llevarlo a un juicio para muerte, para maldición, en lo que ellos creían en crucifixión. Es muy doloroso que el problema del hombre sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Pero es más grave, amados hermanos, que dentro de las mismas iglesias que profesan ser cristianas siga reinando la hipocresía, en donde de qué me sirve, amado hermano, estar cantando, alabando y andar con una Biblia bajo el brazo si sigo viviendo peor que los religiosos en el tiempo de Jesús. Veamos qué dice 1 Corintios 5, versículos 7 al 11. Y dice la palabra del Señor, el versículo 7, limpiaos, amados hermanos, y entendamos y comprendamos, asimilemos que el término que comienza es imperativo también. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, dice, nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Ya fue crucificada. Qué hermoso, amados hermanos, que lo que realmente la religión provoca es ceguera total. Y estos religiosos de esa época fueron instrumento útil para Satanás, producto de la religión. No se dieron cuenta realmente de lo que era celebrar la verdadera Pascua. Hoy en día tú y yo sabemos que la Pascua es Cristo Jesús, que ya fue sacrificada por nosotros. Dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amados hermanos, cuando la misma palabra dice que los que estamos en Cristo Jesús somos hechos nueva criatura, las cosas se han hecho nuevas, amados hermanos, las viejas quedaron atrás, las cosas viejas quedaron atrás. Dice algo más el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, que dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Amados hermanos, el Señor nos hace ver que el problema del hombre sigue estando en su corazón. La palabra dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenían a la vida delante. Jesús dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Tenían a la vida delante de ellos. Tenían el camino para llegar al Padre. Tenían la verdad, que era Jesús mismo. Caminó entre ellos. Hoy lo acusaban, hoy lo señalaban, hoy le dieron espalda, hoy lo rechazaron, hoy lo quisieron ver destruido, hoy lo quisieron ver como un trapo ahí tirado en el suelo, como lo describe Isaías 53. Porque tanto fue la maldad del corazón de estos hombres, que lo que estaban pidiendo para Jesús al final era la muerte. Pero antes de llegar a la muerte en la cruz, Jesús tenía que pasar una serie de castigos y castigos que no merecía. ¿Cuánta gente hoy sigue rechazando a Jesús? ¿Cuántos religiosos más en las iglesias siguen rechazando a Jesús por vivir un ritual, por vivir de apariencias, por vivir una religión? ¿Cuántas de las personas hoy siguen queriendo tener a Jesús sentado en una silla de acusados? ¿Cuántos más con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, de actuar, estamos poniendo a Jesús nuevamente en aquella silla para que el mundo lo siga condenando? Porque cuando el mundo ve a un cristiano hipócrita, cuando el mundo ve a un cristiano de doble moral, el mundo se sigue alejando más y más de Dios, porque te ve como piedra de tropiezo. Cuando el mundo dice, ahí van esos hermanitos de siempre, mentirosos y otras cosas más, porque ahí dicen ellos no viven lo que predican. Decía precisamente el testimonio de ese autor del devocional, nuestro hermano Daniel Mora, que en una de sus experiencias evangelísticas alguien le había dicho que la iglesia viva lo que predique. Amados hermanos, cuando la iglesia no vive lo que predica, estamos llevando a Jesús a que hombres perversos lo sigan señalando y acusando, porque lamentablemente los que estamos llamados a marcar la diferencia como cristianos somos aquellos que hemos tomado la cruz y tenemos que seguir a Jesús y hacer lo que Él hizo. Pero si no lo estamos haciendo así, amados hermanos, compréndase que durante todo este mes el Señor nos va a presentar a Jesús ante un juicio en su contra. Y hoy es el corazón el que lo llevó, el corazón de los hombres, a sentarse en una silla de acusados. Cuando leíamos la carta del apóstol Pablo, en el contexto de estos versículos, vemos a la iglesia en Corinto, permaneciendo en pecado.
permaneciendo en la inmoralidad, permaneciendo en todo lo contrario a lo que estábamos llamados a vivir. ¿Y qué diferencia habría entonces de la iglesia de Cristo y de aquella religión del judaísmo en el tiempo de Jesús, cuando el corazón del hombre estaba siendo realmente lleno de maldad y de todas estas cosas que ponen a Jesús ante una silla de acusados? Qué necesario, amados hermanos, es saber de que todo esto, si está el día de hoy y se sigue predicando, es porque sigue pasando en la iglesia. Que podamos ser, amados hermanos, verdaderos embajadores de Jesús y que despierte en nosotros, amados hermanos, el querer llevar el nombre de Jesús en lo alto. Un día, amado hermano, tú fuiste parte también de esos corazones que endurecidos se entregaron a Jesús ante Pilato para verlo a Jesús en la cruz, porque Jesús murió por todos y cada uno de los pecadores. Acuérdese, amado hermano, que Jesús pidió perdón por ti y por mí. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Debemos de recordar esto, amados hermanos, con la facilidad que amerita el que como hijos de Dios estemos embebidos de ese río de agua viva que corre y que fluye cada día por nuestro ser, alimentándonos de la palabra de Él. Esta primera entrega, amados hermanos, nos lleva a ver hombres con corazones totalmente llenos de odio, de rencor, de maldad, de hipocresía, que llevaron a Jesús, un hombre inocente, ante un gobernador pagano, gentil, como Pilato, para que sea puesto en una cruz. El primer paso del juicio, el corazón del hombre entregó a Jesús ante Pilato.